Uno, dos. Escucha. 1, 2, 1, 2. Señor les bendiga a todos, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, adultos, chiquitos. Cada uno de ustedes puedan ser en esta hora más que bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Enviamos un saludo a nuestros hermanos que están conectados en línea en este momento. En especial enviamos un saludo a nuestros hermanos a la iglesia de Kansas City, que en esta hora están conectados con nosotros. Así que saludo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Les queremos mucho en el Señor. Y gracias por estar conectados con nosotros en esta hora para estudiar así la palabra del Señor. Hoy día, hermanos, tenemos un tema que sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y por tal razón vamos a pedirle al Señor que nos pueda dirigir en este tema que quiero compartir con ustedes, el cual el Señor me puso en el corazón y creo que es la voluntad de nuestro Dios. Así que los que podamos, vamos de rodillas y vamos a pedir al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra. Nuestro Dios y nuestro amante Padre que moras en los cielos, en esta hora nos postramos una vez más, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que tú eres Dios y nosotros criaturas, hijos creados por ti, el cual venimos a este lugar, a tu casa de adoración para adorarte. Señor, por favor, en esta hora te suplicamos que nos limpies de toda maldad y del pecado. Y te suplicamos en esta hora, Señor, que al abrir tu santo libro, tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Y que nuestra mente en esta hora no tenga otro pensamiento que no sea escuchar tu palabra y solo tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor. Te suplico que tu Santo Espíritu añada lo que necesita ser dicho en esta hora. Que tu Espíritu Santo traiga convencimiento, que traiga reforma y que traiga reavivamiento en nuestras mentes, en nuestros corazones en este día. Haznos de tu gracia, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de nuestro Dios. En lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro de Mateo, capítulo, ¿qué, hermanos? Capítulo 25. Y vamos a gozarnos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a meditar en lo que vamos a estudiar hoy día. Vamos a analizar, por favor. Sus mentes no se espacien en otros asuntos. Sus mentes estén concentradas en lo que vamos a estudiar. Porque el tema de esta hora es de vida o es de muerte. De vida para aquellos que escuchen la voz de Dios. De muerte para aquellos que no la escuchen y no quieran hacer cambios decididos en su vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 25, versículos 11 al 13. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos todos, hermanos? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, ¿a quién representan las vírgenes? ¿A quién representan, iglesia? Al pueblo de Dios, al pueblo del Señor. ¿Sí o no? Las vírgenes en profecía representa una mujer, representa una iglesia. Y estas vírgenes, estas 10 vírgenes, representan al pueblo de Dios. Todas estaban despiertas. Bien, están estudiando. Todas estaban
dormidas. Todas estaban roncando. Todas estaban, hermanos, en una condición que es la que vamos a estar estudiando hoy día. El tema de esta hora se titula Reforma y Reavivamiento, nuestra mayor y más que urgente de todas ¿qué? De todas nuestras necesidades. No hay otra necesidad más grande que la de una reforma y un reavivamiento en nosotros como pueblo. No hay otra. Bueno, no debe de haber otra necesidad. La almohada, la cama, el carro, todo está provisto por el Señor, ¿sí o no? La comida está provista por el Señor. No hay otra necesidad, sino la de una reforma y un reavivamiento en el pueblo de Dios. Dice el versículo, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ¿qué decían? ¿Qué clamaban? Ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco, dijo el Señor. Velad pues porque no sabéis, dijo Jesús, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? Ha de venir. Pregunto, ¿qué importancia o relevancia tiene esta parábola para nosotros hoy día? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene para nosotros esta parábola? ¿Qué importancia tiene? Porque los versículos están muy claros. El Señor dirá, no os conozco a aquellos que estén en la condición de aquellas 5 que no eran prudentes, sino que eran imprudentes. ¿Por qué hay tanta debilidad espiritual en nuestras iglesias? Es otra pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué tanta debilidad? ¿Por qué hay tanta debilidad espiritual en nuestras iglesias? ¿Por qué tanta falta de discernimiento espiritual? ¿Por qué tanta pereza y despreocupación por las almas por las cuales Cristo murió? Son preguntas preguntas retóricas que nos estamos haciendo para que analicemos. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Analicemos. ¿Por qué tanta pereza y despreocupación por las almas por las cuales Cristo murió? ¿Por qué tanta falta de discernimiento espiritual? ¿Por qué hay tanta debilidad espiritual en nuestras iglesias? Oh, queridos hermanos, ¿por qué tanta falta de integridad y honestidad en el pueblo que profesa la verdad presente? ¿Por qué? Lo estamos viendo en la parábola. Habían 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿qué? 5 fatuas. La respuesta a estas preguntas las vamos a encontrar en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1. Y quiero que prestemos atención a esta parábola, a esta palabra del Señor. Presten atención, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 148. Dice así. ¿Por qué hay tanta debilidad en nuestras iglesias? ¿Por qué tanta falta de discernimiento espiritual? ¿Por qué tanta pereza dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué tanta despreocupación por la salvación de las almas? ¿Por qué tanta falta de integridad y honestidad en el pueblo que profesa la verdad presente? ¿Por qué? Por esta razón. Existen 3 poderes
que están hoy día activos y están haciendo una obra en el pueblo de Dios. ¿Cuáles serán esos tres poderes, hermano Byron? Hay tres poderes. Presten atención. Hay tres poderes que están activos y que están haciendo una obra dentro del pueblo de Dios. Hay tres poderes. ¿Cuáles serán? Pensemos y meditemos. Yo le voy a contestar con así dice Jehová. Página 148, por favor, miren lo que dice aquí. En muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. ¿En cuántos corazones? Parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Interesante, ¿no? Eso a mí me llamó mucho la atención. Esa palabra hálito significa aliento o soplo de aire. Cuando una persona está muriéndose, ¿qué es lo que le está faltando? El aire. Y dice el Señor, en muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Esto me entristece mucho. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio. ¿Cuáles son los tres poderes que están activos y que están haciendo una obra en el pueblo de Dios? No es el Padre, no es el Hijo y no es el Espíritu Santo. Cuando hay debilidad espiritual, cuando no hay discernimiento espiritual, cuando no hay, mis queridos hermanos, cuando hay pereza espiritual y cuando no hay preocupación por las almas por las cuales Cristo murió, hay tres poderes y estos son los que están lamentablemente haciendo la obra en el corazón de muchos que se dejan dirigir por ellos. Estos tres poderes son el mundo, la carne y el demonio. Nada más, ¿no? Nada más. Lo necesario para la perdición eterna. El mundo, la carne y el demonio. Pregunto, ¿estarán haciendo una obra dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué digo que están haciendo una obra dentro del pueblo de Dios? Porque hay pereza espiritual. ¿Qué es lo que hay, hermano? Pereza espiritual. Ahora explica el Señor, debido a un cristianismo medio muerto. Y pregunta, ¿continuaremos alentando el egoísta y codicioso espíritu del mundo? ¿Continuaremos, hermanos? ¿Compartiendo su impiedad? O sea, su falta de amor. Y voy a aclarar, el verdadero amor no es falso amor que el mundo presenta. El falso amor donde permitimos que el pecado abunde. El falso amor donde permitimos que se violen los principios de la palabra de Dios y muchos decimos, eso es falta de amor. No, el verdadero amor mantiene la integridad, mantiene la vigencia de la ley de Dios como norma de justicia. Porque lo vemos en el Padre. Pero dice aquí, debido a un cristianismo medio muerto, continuaremos alentando el egoísta y codicioso espíritu del mundo, compartiendo su impiedad y favoreciendo su falsedad. Y dice aquí, no, hermanos. Por la gracia de Dios seamos constantes en los principios de la verdad, manteniendo firme hasta el fin el propósito de nuestra confianza. Amén, hermanos. Pero presten atención, porque hay debilidad espiritual en el pueblo. Vamos al libro de Romanos capítulo 12 y versículo 11. Vamos ahora de lleno al estudio, al tema, y por favor no tengan prisa para ir a comer. Venimos a comer la palabra
de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice así. Hemos de ser, ¿cómo hemos de ser, hermanos? No perezosos, fervientes ¿en qué? En espíritu, sirviendo a quién, hermanos? Sirviendo al Señor. Amén por eso, hermanos. Hermanos, la condición en la cual se encuentra lamentablemente muchos del pueblo de Dios hoy día es por esta razón. Es porque hay un espíritu, hermano, de vagancia espiritual, de pereza espiritual. No hay la comunión que necesitamos, requerimos para poder estar en paz con Dios. ¿Cómo sabemos que solo hay un hálito de vida en nosotros? ¿Cómo sabemos eso? Mateo capítulo 7. Vamos allá, hermano. Gocémonos en el Señor. Mateo capítulo 7. Miren lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice así. Jesús dijo, hablando de la condición de muchos de lo que hemos venido hablando, por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos ¿qué? Frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno, dijo Jesús, no puede dar frutos ¿qué? Malos, ni el árbol malo dar frutos ¿qué? Buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Así que por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Los frutos son los que nos muestran a nosotros cuál es nuestra condición espiritual. Podemos estar, hermanos, medio activos en la obra del Señor cuando nos conviene. Yo quiero que en esta mañana nosotros nos autoanalicemos, porque yo lo hice conmigo, pero yo quiero que ustedes se autoanalicen. ¿Por qué hay solamente un hálito de vida espiritual en la iglesia? Vuelvo y repito. Podemos estar medios activos. No sé si están entendiendo esa palabra. Medios, ¿qué? Activos. ¿Qué es una persona media activa en la iglesia? ¿No está haciendo nada en la iglesia? ¿O está haciendo algo en la iglesia? Sí, está haciendo algo, ¿no? Medio activo, quiere decir, ahí, ni fu ni fa, por ahí está. Está haciendo algo, pero está medio activo. ¿Ok? Podemos estar medio activos en la obra del Señor cuando nos conviene. ¿Cuándo qué? Venimos al servicio cuando tenemos una participación. ¿Sí o no? Mientras no tenemos una participación, no llegamos a los cultos de reunión. O sea, yo lo que estoy tratando de presentar para la gloria de Dios es que analicemos nuestra vida, hermano. Yo analizar mi vida. ¿Tengo un hálito de vida espiritual? ¿Me estoy casi muriendo? Podemos estar medio activos en la obra del Señor cuando nos conviene. Pero eso nos muestra que hay un decaimiento espiritual en nuestras vidas. Cuando empezamos a abandonar las responsabilidades que tenemos ante Dios, porque la responsabilidad es ante Dios, no es ante el hombre. No es con el pastor de la iglesia ni con los ancianos. ¿Es con quién? Con Dios. Así que cuando nosotros empezamos a abandonar las responsabilidades que tenemos ante Dios en la obra en la cual pertenecemos y que estamos apoyando por mucho tiempo. Pregunta, ¿qué nos hace menguar en nuestra fidelidad a Dios? ¿Qué nos hace menguar?
¿Qué está sucediendo que no estamos siendo fieles como cuando conocimos el Evangelio por primera vez? Cuando estábamos en el primer amor. ¿Qué nos lleva a abandonar nuestra fidelidad en la asistencia a los tiempos de culto en el templo? ¿Qué nos lleva? ¿El cansancio? ¿Cuántos de los que están aquí se cansan? Sí, déjenme saber, porque si hay uno que no se cansa, pues no es normal, es un robot. Pero, ¿nos cansamos? Todos nos cansamos. Pero ¿por qué nos cansamos para venir a la iglesia y no nos cansamos por ir al trabajo? ¿Por qué cuando vamos para el trabajo, aunque estemos cansados y lleguemos a la casa arrastrándonos, por qué el otro día amanecemos tempranito y estamos a las 7 de la mañana en el trabajo? O a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. ¿Y por qué a la casa de Dios no? Porque si trabajamos toda una semana, llega el viernes y no venimos a la casa de Dios a cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Seas líder en la iglesia o no seas líder, usted tiene la responsabilidad ante quién. Miren, lo más feo del mundo es que una iglesia esté vacía y que cuando viene la visita no hay nadie. Los miembros, ¿dónde están? Cayó una bomba, se fueron a correr. No sé si me estoy dándome a entender. Pero esto es una gran responsabilidad. Cada miembro de iglesia tiene una responsabilidad de asistencia en la casa de Dios. ¿Pero por qué al principio lo hacían y ahora no? ¿Por qué? Porque hay un decaimiento espiritual. ¿Qué nos lleva a abandonar, mis queridos hermanos, nuestra fidelidad en el aporte financiero para la obra de Dios en la cual nosotros residimos? ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a nosotros, hermanos, a abandonar nuestra fidelidad en los tiempos establecidos para el apoyo misionero? ¿Qué nos lleva a abandonar nuestra fidelidad en mantener la unidad de la iglesia? Mantener la unidad de la iglesia. Que la iglesia se mantenga unida. ¿Qué nos lleva a abandonar nuestra fidelidad en los tiempos de oración y estudio de la palabra de Dios? ¿Qué nos lleva, hermanos, a abandonar, mis queridos hermanos, las responsabilidades que tenemos como líderes en el hogar y en la iglesia? En fin, hermano, ya no hay esa entrega, esa fidelidad, ese compromiso, ese amor sin peros como al principio. Ya no hay. Ya encontramos un pero para todo. Un pero. Una excusa. Hermanos, tenemos que despertar del sueño. Tenemos que salir de la comodidad. Hermanos, lamentablemente hoy día hay una condición de parálisis espiritual de tal manera que muchas, hermanos, veces ni tampoco nos damos cuenta. Y Satanás está teniendo la ventaja sobre nosotros. Poco a poco está poniendo, hermano, mucha debilidad espiritual en nosotros y mucho desánimo en nosotros porque nosotros se lo estamos permitiendo. Apocalipsis capítulo 12, vamos a la palabra de Dios y seguimos permitiendo que el Espíritu abra nuestras mentes. Apocalipsis 12:12 dice la Biblia. Vamos allá, hermanos. Apocalipsis 12:12 dice la palabra del Señor. Por lo cual alegraos, ¿qué, hermanos? Cielos. Y los que moráis, ¿en dónde? En ellos. Yo quisiera estar allá arriba. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande, ¿qué? Ira, sabiendo que le queda ¿cuánto tiempo, hermano? ¿Y cuántos años de existencia tiene Satanás? ¿Y a él le queda cuánto tiempo? Poco. Y comenzó su obra desde el mismo ¿qué? Edén. Y él tiene poco
Tiempo. ¿Y cuánto tiempo tenemos usted y yo? Y apenas si vivimos 80 años arrastrándonos, quizás lo podemos vivir, si es que llegamos allá. O sea, Satanás tiene poco tiempo, pero menos poco tiempo tenemos nosotros, hermanos. Y estamos permitiendo que el diablo haga estragos en nuestras vidas. Por el afán del mundo, por el afán de los Franklin, por el afán de los Washington, por el bendito papel verde ese que está destruyendo nuestra vida espiritual. En América son verdes. En Guatemala, ¿de qué color son? ¿Cómo? Café, rojo, qué sé yo, tiene varios colores. No importa en el país donde usted está, lamentablemente el amor al dinero nos está llevando a un decaimiento espiritual y no nos estamos dando cuenta. Y digo que no nos estamos dando cuenta porque seguimos en la misma condición. No llegamos a los servicios como deberíamos de llegar. No llegamos a los servicios donde deberían de estar orando. Esta mañana leí una cita preciosa a nuestros hermanos en la clase. Quisiera compartirla porque esa cita vale $1 millón. El camino a Cristo, página 72, dice así, para que no digan que estoy hablando mis propias palabras. Es necesario ser diligentes en la oración. ¿En qué, hermanos? En la oración. Ninguna cosa os lo impida. Hacer cuanto podáis para que haya una comunión continua entre Jesús y vuestra alma, hermanos. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Miren lo que dice aquí. Miren el consejo del Señor. Aprovechar toda oportunidad de ir donde se suele orar. ¿Aprovechar a dónde? Aprovechar toda oportunidad donde se suele ¿qué? ¿Y dónde se ora? Miren lo que dice aquí. Podemos orar en el hogar. Pero las reuniones en la casa de Dios, miren hermano, los judíos aún habiendo rechazado al Mesías y todavía en nuestro tiempo, ahí están doblados de rodillas delante del muro de los lamentos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros que nuestra fe no debe estar puesta en el muro de los lamentos, que es en el lugar santísimo, en nuestra comunión con Dios? Y en el lugar donde Dios ha escogido, miren lo que dice aquí, los que están realmente procurando estar en comunión con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos procurando estar en comunión con Dios? Quiero ver las manos, hermano. ¿Cuántos? Yo creo que todos. Los otros no tienen ganas de tener comunión con Dios. ¿Todos? ¿Sí o no? Pero miren lo que dice aquí. Gócesen, hermano, que el Señor les está hablando. Los que están realmente procurándose estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir los rayos de luz celestial, hermanos. No es en la casa nada más. ¿Es en dónde? En el templo. Pero llegamos de trabajar soleados y estamos ¿qué? Cansados. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos bañamos rápido y deseosos. Mira, aunque llegue un poco tarde, pero voy a llegar porque quiero estar en comunión con Dios. Eso es lo que hacemos. O nos tiramos para atrás. Queridos hermanos, tenemos que despertar. El mundo está en una gran crisis. Las naciones están, hermanos, en crisis. Miren el caso de Venezuela, cómo están esas pobres almas ahí, hermanos. Y nosotros cómodos,
cómodos, con la nevera llena de comida, con una buena cama para descansar, con un buen carro que nos lleva a la iglesia, al templo. Y aún así no llegamos. Y aún así no somos agradecidos con nuestro Creador, hermanos. Voy a leer una cita que se encuentra en el comentario de Apocalipsis capítulo 16. Vayamos allá, hermanos. Y hermanos, yo les pido en el nombre del Señor que mediten en la palabra de Dios y que dejen a un lado el prejuicio que pueda haber en sus mentes. Apocalipsis capítulo 16 dice el comentario de Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 14 dice así: pronto se peleará la batalla del Armagedón. En nuestro mundo hay solo dos bandos: los que son leales a Dios y los que están bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Satanás, ¿quién, hermanos? Satanás y sus ángeles descenderán con gran poder y señales y falsos prodigios para engañar a los que moran en la tierra y, de ser posible, a los mismos escogidos. Y lo está logrando. La crisis está muy cerca de nosotros. Deben de paralizarse las energías de los que tienen un conocimiento de la verdad. Debemos estar paralizados, hermanos. La influencia de los poderes del engaño es tan abarcante que supera la influencia de la verdad. Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino y limpio y blanco. Amén por eso, hermanos. Toda forma de mal se lanzará a una intensa actividad. Malos ángeles unen su poder con hombres impíos, y como han estado en conflicto constante y son experimentados en las mejores artes de engañar y de combatir, y como se han fortalecido durante siglos, no se rendirán en el último conflicto sin una lucha desesperada, hermanos. No se rendirá Satanás, hermanos. Todo el mundo estará de un lado o del otro. La batalla del Armagedón se peleará y ese día no debe de hallar a ninguno de nosotros, ¿cómo, hermano? Durmiendo, roncando, muriéndonos espiritualmente, viéndose solamente apenas un hálito de vida espiritual. Debemos de estar bien despiertos, hermanos, como vírgenes prudentes que tienen aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe de estar sobre nosotros, amén, hermanos. Y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Gloria a Dios, hermanos. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Copa tras copa se derramará sobre los habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros, hermano. Esta cita es tremenda, hermano. Y nos debe de despertar, hermano. La crisis está delante de nosotros. La gran crisis, porque estamos ya en una crisis. Pero, queridos hermanos, ¿qué parábola nos muestra a nosotros lamentablemente nuestra condición como pueblo? Mateo capítulo 25. Esta es la condición del pueblo de Dios hoy día, hermano. Mateo capítulo 25, por favor analicemos lo que dice aquí. Mateo 25, versículo 1 en adelante dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó con toda la iglesia? Cabecearon, todas se durmieron.
Y a la medianoche fue oído un gran clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Oh, hermano, esta será la experiencia de muchos hoy día que no despierten con este mensaje. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprar para vosotras. Oh, queridos hermanos. Y entre tanto que ellas iban a comprar, ¿vino quién? El esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos, todavía hay tiempo, Señor. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Si ustedes notan, hermano, la parábola que continúa a las 10 vírgenes es la parábola de los talentos. Y Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros talentos. Pero ¿qué estamos haciendo con esos talentos que Dios nos ha dado? Las insensatas no pusieron, hermano, los talentos a trabajar. Los escondieron. Estaban apenas con un hálito de vida espiritual. Romanos capítulo 13. Dice la Biblia. Romanos capítulo 13 dice la palabra del Señor. Vayamos allá al libro de Romanos capítulo 13. Y el versículo 11 al 14 dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de que despertemos. ¿De qué, hermanos? Del sueño. Del sueño espiritual. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, hermanos. Oh, hermanos, está más cerca nuestra salvación ahora que cuando creímos, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando tú aceptaste a Cristo en tu vida, ¿cómo era tu vida espiritual? ¿Cómo era? ¿Estabas activo en la obra del Señor? ¿Estudiabas constantemente? ¿Orabas constantemente? ¿Asistías a los lugares de culto constantemente? ¿A campañas evangelísticas? ¿Sí o no, hermano? Por favor, dígame, ¿sí o no? Seguro que sí, hermano. Bueno, si no lo había, es porque nunca fuiste convertido. Y Dios te está haciendo un llamado hoy día para que te conviertas a Jehová. Porque muchas veces hay personas que aceptan a Cristo solamente a conveniencia. Para que mi hija venga al evangelio. Para que mi esposa venga al evangelio. Para que mi esposo venga al evangelio. Aceptamos a veces el bautismo por conveniencia y no por convicción y no por arrepentimiento del pecado. Yo espero que esa no sea nuestra condición en este día, sino que haya habido un arrepentimiento al principio de nuestra experiencia con Cristo.
Pero que hoy lamentablemente Satanás nos está llevando y nos tiene en un letargo espiritual y nos está haciendo la batalla y no nos estamos dando cuenta. Voy a leer el comentario de la sierva del Señor de estos versículos que dice así. El comentario de Apocalipsis de Romanos 13:14 dice así: no debe de haber una piedad, un amor dudoso entre los verdaderos creyentes. Los cristianos sinceros no practican una piedad dudosa. Se han vestido del Señor Jesucristo. ¿De quién se han vestido, hermanos? Por favor, iglesia, díganme. Se han vestido del Señor Jesucristo y no dan lugar a la carne para ceder ante sus concupiscencias. Acuden a Jesús constantemente en busca de sus órdenes, activos siervos de Dios. No dormidos, hermano. Duérmete en el campo de batalla, en una guerra literal, a ver qué te va a pasar. Duérmete en el mismo medio del campo de guerra, a ver qué te va a pasar, hermano. Los siervos de Dios no pueden estar dormidos, hermano. Acuden a Jesús constantemente en busca de sus órdenes. Como un siervo acude a su amo o una sierva a su ama. Donde quiera que les conduzca la providencia de Dios, están, ¿qué, hermano? Listos para ir, listos para cumplir con el deber. No se atribuyen la gloria a sí mismo. Gloria a Dios por eso. No consideran como suyo nada que posean. Conocimientos, talentos, propiedades. Son humildes siervos de Dios. Sino que se consideran solo como mayordomos de la multiforme gracia de Cristo y siervos de la iglesia por causa de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Oh, hermanos, son mensajeros del Señor, luz en medio de las tinieblas. Sus corazones laten, hermanos. Laten porque están vivos, hermanos. Sus corazones laten al unísono con el gran corazón de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Esa debe ser la vida del creyente. Esa debe ser nuestra experiencia hoy día, sabiendo que la venida del Señor está más cerca que nunca antes, hermanos. Pero, hermanos, ¿qué necesitamos para que eso sea una realidad en nuestras vidas? Mensaje Selecto, estamos con el mismo libro. Tomo 1, página 148 a la 149, dice así. Uno es nuestro maestro. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, para que esto sea una realidad en nuestra vida? Cristo, hermano. Cristo, dice, uno es nuestro maestro, Cristo. A Él hemos de mirar. De Él hemos de recibir nuestra sabiduría. Por su gracia hemos de preservar nuestra integridad, permaneciendo delante de Dios en humildad y contrición y representándolo ante el mundo. Ha habido gran demanda de sermones en nuestras iglesias. Los miembros han dependido de las declamaciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados los dones espirituales que le fueron concedidos. Presten atención a esto, hermanos, por favor, porque aquí está el meollo de todo el asunto. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados los dones espirituales que le fueron concedidos, han menguado hasta ser débiles. Hermanos, si usted y yo no trabajamos para el Señor, nos morimos. Deja un carro sin funcionar por años, a ver qué le va a pasar. ¿No se dañan? ¿Sí o no? ¿Hay que darle qué? Hay que darle mantenimiento, hay que darle uso. Mantenimiento, pero uso. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Dónde están los dones que Dios nos ha dado? ¿Los estamos poniendo en práctica, cualquiera que sean ellos, esos dones?
contra los ministros. ¿Contra quién? Contra los ministros. Voy a leer un poco más antes. Si los ministros avanzaran en nuevos campos, los miembros se verían obligados a llevar responsabilidades y sus facultades aumentarían al ser usadas. Si usted pone el talento que Dios le ha dado a trabajar, Dios le va a dar ¿qué? Más. Si usted no lo pone a trabajar, no se le va a dar y se le va a demandar. Contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3, 15 al 18. Presten atención. Dios demanda un avivamiento y una reforma espirituales. ¿Qué es lo que Dios demanda, hermanos? Un avivamiento o un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que Él rehúse reconocerlo como sus hijos. Oh, hermano, esta cita es tremenda, hermano. Esto quiere decir que no nos podemos mantener en una condición paralizada. Hermano, Dios está enviando el mensaje porque nos ama, hermano. Él nos ama, hermano. Pero no importa los años los años que yo lleve en el evangelio, yo debo de estar siempre activo, hermano. ¿En qué momento Moisés terminó de trabajar para el Señor? Hubo un momento donde dijo: ya me cansé y ya no voy a hacer más nada. No, hermano, hasta la misma muerte. Hasta la misma muerte el siervo de Dios se mantuvo activo. Josué, hermano, todos los siervos, los patriarcas se mantuvieron, hermano, activos aún, hermano, llegando a la vejez. Yo me quedo impresionado como algunos pastores y compañeros y líderes de iglesia dicen: ya me jubilé. Ya me jubilé. Hermano, ¿quién se jubila del evangelio? ¿Quién se jubila, hermano? ¿Quién para de trabajar sabiendo que hay miles de almas que necesitan a Cristo? Y los que no tienen tantas responsabilidades como un ministro o un anciano de iglesia, ¿qué hay de ellos? ¿Nos tenemos que callar? ¿Nos tenemos que paralizar? No, hermano, Dios ha levantado este movimiento adventista para proclamar el último mensaje de misericordia, hermano. Deben de realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa reavivamiento, una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma. Bueno, esa cita se merecía un amén. Reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, hábitos y prácticas.
La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu, hermanos. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra, hermano. ¿Qué es lo que necesita la iglesia para ser reavivada? La obra del Espíritu Santo. Pero ¿va a venir el Espíritu Santo a nosotros si nosotros no oramos? Si nosotros no lo pedimos, si nosotros no clamamos, si nosotros no vencemos nuestras malas tendencias al pecado. No, hermano, no va a venir. Mire, le voy a leer otra cita. Le voy a leer una cita, hermanos, que me llamó mucho la atención. Hermosa cita. Palabra de vida del gran maestro. Dice así, hablando sobre la parábola de los talentos, dice así. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. ¿Cómo nosotros adquirimos el carácter de Dios? ¿Obteniendo qué? Rudas y severas batallas ¿contra quién? Contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto, contra las tendencias hereditarias, con esta carnecita que tenemos mala. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. ¿A quién tenemos que criticar, hermano, en la iglesia? Al pastor, a los líderes de la iglesia. ¿A quién hay que criticar, hermanos? ¿A quién hay que criticar, hermanos? A nosotros mismos. Antes que se le mueva la lengua a estar hablando algo de los siervos de Dios, critíquese usted mismo. Critíquese usted mismo, querido hermano. Yo me tengo que criticar yo mismo. Dice así, hermano, mire esta cita, está tremenda. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable de nuestro carácter. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Nadie diga eso. Si llegáis a esta conclusión, presten atención, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. ¿Quién se cierra el cielo? ¿Quién cierra el cielo? Según esa cita. Nosotros mismos. Cuando usted dice, yo no puedo vencer este pecado, esta mala inclinación que tengo, no la puedo vencer. No puedo vencer este carácter malo que tengo. Usted mismo cierra las puertas del cielo cuando usted dice eso. Miren lo que sigue diciendo. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. ¿Dónde reside la imposibilidad, hermanos? En nuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la voluntad y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. ¿Quién cierra el cielo? Yo. Cuando yo digo no puedo vencer esta inclinación mala que tengo, yo lo cierro. Muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo realizan muy poco porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuvieran objeto definido por el cual vivir, ni norma que alcanzar. Los tales recibirán una recompensa proporcionada a sus obras. Recordar que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos fijéis. Proponeos, iglesia,
pues un blanco alto y ascender todo el largo de la escalera del progreso paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio. ¿Qué es lo que requiere, hermano? ¿Un qué? Un penoso esfuerzo, abnegación y ¿qué más? Y sacrificio. Que nada os estorbe. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente y en la incertidumbre. Las circunstancias adversas debieran crear una firme determinación de vencerlas, hermanos. El quebrantar una barrera dará mayor habilidad y valor para seguir adelante, hermanos. Tenemos que vencer esas barreras. Ese carácter impetuoso que tenemos. Esa lengua no santificada que tenemos que santificarla para Dios. Si vencemos una prueba, Dios nos prepara para la otra prueba que vendrá y estaremos preparados para cuando el Señor venga en gloria, hermanos. Dice aquí, esta cita, tremenda cita. Avanzar con determinación en la debida dirección y las circunstancias serán vuestros ayudadores, no vuestros obstáculos. Para la gloria del Maestro, ambicionar, cultivar todas las gracias del carácter. Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues Enoc agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enocs, hermano. Oh, hermano, esto a mí me llena de esperanza, hermano. Que aunque estoy lleno de pecado, de falta de carácter de Cristo, esto me da la esperanza de que si prosigo hacia la meta, Dios me dará la victoria, hermano, sobre el pecado. Permanecer firme como Daniel, el fiel hombre de estado a quien ninguna tentación pudo corromperlo, hermano. No chasqueáis a aquel que os amó de tal manera que dio su propia vida para expiar vuestros pecados. No chasqueemos al Señor, hermano, con nuestras actitudes. No chasqueemos al Señor con nuestra frialdad para con el Evangelio. No chasqueemos al Señor, queridos hermanos, porque Él murió por nosotros. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Dice, recordad esto, si habéis cometido errores, ganáis ciertamente una victoria si los veis y los consideráis señales de advertencia. De ese modo, transformáis la derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando a vuestro Redentor. Gloria a Dios por esa palabra, hermanos. Hermanos, Dios ama a su pueblo. Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, redimidos de esta tierra. Pero tenemos que luchar, hermano. Tenemos que sostener rudas y severas batallas contra el yo. Tenemos que dejar la frialdad que hay en nosotros. Esa frialdad que está destruyendo a miles de personas hoy día. Dios ama a su pueblo. Dios quiere redimirnos a nosotros del pecado. Pero hay una obra que debe ser hecha en nosotros como pueblo. Necesitamos poner los dones que Dios nos ha dado a trabajar. El libro de Mateo capítulo 25 dice aquí claramente, Mateo capítulo 25, después de la parábola de las 10 vírgenes. La siguiente parábola es la parábola de los talentos. Y dice aquí la Biblia, Mateo 25, 14 dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otros 1. Y a cada uno conforme a su facultad. Y luego partió lejos. Dijo Jesús a sus discípulos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Y ganó qué? Otros qué? 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos vino y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 5 talentos. Y su señor le dijo, ¿qué le dijo el señor? Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido ¿qué? Fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entonces vino el que había recibido 1 talento, hermano. El que tenía 1 talento. Muchas veces pensamos, hermanos, que porque tenemos 1 talento, no debemos de ser fieles a ese cometido, a ese don que Dios nos dio, para utilizarlo para el Señor. Miren lo que sigue diciendo. ¿Estamos todos, hermanos? Entonces, versículo 24, vino el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve que, ¿qué dijo el que tenía 1 solo talento? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y qué, hermano, y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitarle pues, ¿qué, hermano? El talento y darlo al que tiene ¿cuánto? 10 talentos. Porque a todo el que tiene le será ¿qué? Dado, y tendrá en abundancia. Mas el que no tiene, aún lo que tiene se le será ¿qué? Quitado. Y al siervo inútil, echarle ¿en dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir ¿de qué? Cuando el Hijo venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Hermano, ese día está por venir. ¿Dónde está el talento que Dios te dio? ¿Dónde lo estás utilizando? ¿Te estás empeñando en utilizar ese talento sin excusas, sin pero? Dios te ha dado responsabilidades en la iglesia. ¿Las está llevando a cabo como Dios dice? ¿O estás permitiendo que ese hálito de vida espiritual continúe en ti? Debemos de poner en acción, hermano, los talentos que Dios nos ha dado. Dios ama a su pueblo y quiere que su pueblo le ame a Él como Él nos amó a nosotros. Hermanos, el Señor viene pronto. Pero si ha habido un pequeño hálito de vida espiritual en ti, no lo dejes morir, hermano. No lo dejes morir. El diablo te está poniendo miles de trabas. Y la traba más grande que te está poniendo es el trabajo.
Son los afanes de esta tierra. Son los compromisos mundanales. Estas cosas están disminuyendo gradualmente tu espiritualidad, hermano. No se merece el Señor que seamos fieles, hermano, a lo que Él nos dio, los dones que Él nos dio. ¿Sí o no, hermano? No merece el Señor que seamos fieles en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios, fervientes en el espíritu. Hay veces que hay compromisos. Pero no permitamos que esos compromisos se conviertan eternos en nuestra relación con Cristo y con el Señor. Dios te está enviando un mensaje hoy día para que despiertes. Queridos hermanos que nos siguen en línea, Dios te está haciendo un llamado en este día de igual manera. No permita que los asuntos de esta tierra sigan ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Tu familia se está destruyendo. Tu hogar se está destruyendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente le hemos seguido el juego al enemigo de las almas. La sierva del Señor dijo en esa cita que leí al principio: esto me causa mucho miedo. Perdón, tristeza. 148 y con esta termino. Tenía más que compartir, pero aquí termino. En muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Eso me entristece mucho. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio. Queridos padres, queridos hermanos en Cristo, yo estoy aquí igual que ustedes. Estoy en la misma condición, porque estoy en el mundo. Y yo necesito diariamente de la gracia del Señor para poder estar a cuentas con Dios. Necesitamos hacer decisiones firmes en nuestra vida. Cumplir con lo que Dios, con las gracias que Dios nos ha dado. Con los compromisos que Dios ha puesto sobre nuestros lomos. Porque para gloria de Dios, de Él es. Queridos hermanos, el Señor viene pronto. Prepárate. Y que este tema de hoy, si se te olvidó mañana, escúchelo nuevamente. Repita este tema en su mente todos los días, para que el próximo fin de semana no estemos en la misma condición. ¿Hay felicidad en tu vida? ¿Estás en paz con Dios? ¿Sientes que mañana, si mueres, vas para el cielo cuando Él venga en gloria? ¿Siente que ante los libros, los registros celestiales, al lado de cada pecado está perdonado? Oh, querido hermano, esas son las preguntas que nos debemos de hacer. Que el mensaje de hoy sirva para que nosotros analicemos de tal manera que la debilidad espiritual que hay en nuestra vida desaparezca, para que tanto ustedes como este servidor podamos ser fieles y fervientes en la obra de salvar a las almas. Que Dios les bendiga.
Le damos gracias al Señor por el mensaje esta mañana, ¿verdad? ¿A quiénes le habló Dios esta mañana, hermanos? Creo que a todos nos habló y Dios es claro, ¿verdad? En su palabra. Así que ojalá pues que nosotros recordemos este mensaje y lo pongamos en práctica y vivamos y obedezcamos al Señor más que todo. Bien, hermanos, puestos de pie, vamos a cantar el himno 299. Amén, gloria a Dios. El tiempo con el hermano pastor. Siento la impresión que el Señor solamente puede dar, hermano. Y para esto se requiere valentía. El Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo ¿quién puede arrebatar el reino de los cielos? Los valientes, hermanos. Quisiera tener una palabra de oración especial para aquellas personas que quieran que ore por ellos. De igual manera le hacemos la invitación a los hermanos que están escuchándonos en este momento. De igual manera le hacemos la invitación. Porque sé que más de una persona en este recinto, de alguna manera Dios le habló en esta hora. Y de que sabemos que Satanás es un enemigo muy astuto y que de alguna manera a todos nos ha envuelto en esa pereza espiritual. Si tú quieres que Dios obre en tu vida y reconoces ante el Señor que necesitas de Él,
yo te hago una invitación que puedas venir aquí adelante y te hago el llamado, te hago la invitación. Y yo soy el primero que vengo aquí porque yo necesito de Dios. Yo, primeramente, necesito del Señor. Pero yo sé que el enemigo, de una manera u otra, ha creado desánimo en nuestras vidas. Y se requiere valentía para reconocer que le hemos fallado a Dios. De una manera u otra. De una manera u otra, hemos fallado a Dios. Yo le he fallado a Dios. Porque debería de ser más ferviente todavía en mis obligaciones como líder y como pastor de esta iglesia. Yo reconozco mi falta. Yo sé que todos le hemos fallado a Dios de una u otra manera, pero es importante y es vital que reconozcamos ante Dios y aún públicamente de que le hemos fallado al Señor. Para que quede registrado en los libros del cielo y que nosotros podamos recibir la gracia del Señor. Le hacemos la invitación a nuestros hermanos que están en el aire en este momento. Si de igual manera le ha fallado el Señor, no has cumplido con las responsabilidades que Dios ha puesto en tu vida, los cargos que Dios ha puesto en tu vida, en tu familia, en la iglesia, y le has fallado, y no has sido fiel como deberías de ser, te invito a que te levantes en este momento y que le pidas al Señor que te perdone estos pecados y que de hoy día, podamos tomar una decisión de ser fieles al Señor, fieles en los servicios de oración, fieles al Señor en todos los dones que Él nos ha dado y ponerlos en práctica y ponerlos a trabajar para el Señor, para gloria de su nombre. Amén, hermano. ¿Hay alguna otra alma que está luchando? Está luchando. Yo les digo, hermano, si hay algo que es difícil para el ser humano es reconocer que le hemos fallado a Dios. ¿Hay alguna otra persona que siente la necesidad de hacer un pacto con Dios hoy día sábado? ¿A cuánto estamos? Yo no sé ni los días que vivo. ¿Cuánto estamos hoy día? A 3. Hoy día 3 de julio del año 2024. Ya me cambiaron hasta la fecha. De agosto del año 2024. Usted haga un compromiso con Dios. No conmigo, no con ninguno de los líderes de la iglesia, porque yo estoy haciendo el compromiso con el Señor, yo mismo. Usted haga un compromiso con Dios, de serle fiel, de cumplir con la responsabilidad que usted tiene ante Dios como creyente en Jesucristo. Amén, hermanos. Hacemos todos un voto, mano levantada, mano derecha levantada, un voto ante el Señor de fidelidad con Dios. ¿Hay alguna otra alma que quiera hacer ese voto con el Señor? ¿Hay tímidos atrás? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los de Gedeón? Hacemos este voto, Señor. Y delante de ti, Señor, nos vamos a postrar en esta hora. Y vamos a hacer este voto contigo, Señor. Postremos. Querido Dios y amante Padre que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, porque estuve orando para que tu Espíritu hiciese la obra en cada corazón. Y comenzando con este vil pecador que está delante de esta congregación, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, querido Padre, por favor. Te pido que me limpie de todas mis faltas y pecados, Señor. Y te pido perdón, Señor, porque he sido negligente en cumplir en el servicio que te debo a ti, Señor. Perdóname, Señor. Perdona mis muchas faltas, Señor. Y quiero poner delante de ti, Señor, a esta iglesia, a este pueblo, Señor, que está aquí clamando en esta hora, rogando por los méritos de Jesús,
por su justicia, por su inmaculada justicia, vida perfecta, la cual vivió nuestro amante Jesús en esta tierra. Oh Señor, perdónanos. Perdona nuestra negligencia, nuestra falta de amor para contigo, sabiendo y reconociendo que hiciste, querido Padre, el mayor sacrificio de enviar a tu Hijo a esta tierra, Señor. Sabiendo lo que iba a pasar con Él. Sabiendo los desprecios que iba a llevar. Reconociendo, sabiendo, Señor, la gran crisis que iba a pasar Él en esta tierra. Siendo rechazado por su propio pueblo. Hoy día, Padre, reconocemos que así como el pueblo judío, le hemos rechazado con nuestras acciones y nuestros pecados. Te pedimos por favor, Señor, que nos limpie de nuestros pecados. Y queremos hacer un pacto contigo de fidelidad en esta hora. Quiero rogarte, Señor, que por favor nos ayudes a mantener este pacto contigo, Señor, y que no seamos como el antiguo Israel cuando hacía pactos y los quebrantaba. Ayúdanos a hacer el tiempo y que nada ocupe, Señor, el tiempo que tú te mereces. Tiempo de oración, de comunión contigo, Señor, a través de la oración. Tiempo de comunión a través de